Maestra, ¿qué páginas van a ser de hoy del libro? Buenas tardes. Vamos ahorita voy a darles la guía de esta materia para que, bueno, para que se pongan a realizarla y al momento estudien para su examen, ¿sí? Se las voy a dar rápido, ¿vale? ¿Ya tienen dónde anotar? Ya, maestra. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los problemas sociales en México. La primera pregunta. Ajá. La segunda, concepto de problemas sociales. Maestra, ¿cuál era la primera? Las principales causas, ¿le pueden decir la pregunta, por favor? Los principales problemas, ¿no? Los principales, ¿Cuáles son los problemas sociales en México? Exacto, eso. Muchas gracias. ¿Y de qué? ¿Y la segunda, maestra? Concepto de problemas sociales. ¿Ya? La tercera. ¿Quiénes son los actores en una problemática social? ¿Quiénes son los qué? Los principales actores en una problemática social. ¿Listo? 4. ¿Quiénes son los afectados en una problemática social? Los que van acabando de entrar, estamos dando la guía para su examen. Es un cuestionario que ustedes van a resolver y les va a servir para estudiar. Quien vaya acabando de entrar, por favor, dígale a sus compañeros que les faciliten las preguntas, por favor. ¿Ya dictó? Ya estamos dictando. Ok, ¿en dónde nos quedamos? En la 5. ¿Cómo se puede solucionar una problemática social? ¿A alguien le hace falta las primeras preguntas? A mí la 1, maestra. ¿Le pueden pasar a Noemí, por favor, la pregunta 1? La uno es, ¿cuáles son los problemas sociales en México? Ay, gracias. ¿A alguien más le hace falta otra pregunta? Dijo en la última, maestra, ¿cómo se puede qué? ¿Cómo se puede solucionar una problemática social? Esa es la 5. A mí me hace falta la 2, la 3 y la 4. ¿La puede repetir, maestra, por favor? ¿Cómo se puede solucionar una problemática social? Es la 4. Gracias. ¿A alguien le falta otra pregunta? Sí, la 2, la 3 y la 4. ¿Les puede proporcionar la 2? No inventes, compañero.
Acabo de entrar. La 2 es concepto de problema social. La 3, ¿le pueden decir, por favor? La 3 es quiénes Actores en son una los problemática social. ¿Quiénes son los actores en una problemática social? ¿Era quiénes? ¿Cuál otra te falta, Alan? La 4. La 4. ¿Quiénes son los principales afectados en una problemática social? ¿Sí está bien? No. ¿Ya quedó, Alan? Sí, maestra, gracias. ¿Alguien más le falta más preguntas? Vamos en la pregunta número 5. ¿Ya? Entonces, continuamos. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los pasos del proceso legislativo? ¿El proceso qué, maestra? Legislativo. ¿Listo? La 7. Concepto de iniciativa de ley. ¿Ya? La 8. Concepto de poder legislativo. ¿Ya? La 9. ¿Cómo se lleva a cabo la discusión? Estamos hablando ahorita de lo que viene siendo la ley. O de una iniciativa. ¿Cómo se lleva a cabo, perdón? ¿Qué, maestra? La discusión. ¿Listo? La 10. ¿Cómo se lleva a cabo la sanción? ¿Cómo que, perdón? Se lleva a cabo la sanción. ¿Listo? La 11. ¿Qué es la publicación?
¿Qué es la que, perdón? Publicación. La 12. ¿Cómo se lleva a cabo la aprobación? La población. La aprobación. Ah, gracias. La 13. ¿A qué se refiere la iniciación de la vigencia? ¿De la vigencia? Ajá. ¿Ya? Ya, La maestra. 14. Concepto de ley. ¿Listo? La 15. ¿A quién compete iniciar leyes o decretos? ¿Leyes y qué? Perdón. Maestra, ¿me puede repetir la pregunta? ¿A quién compete iniciar leyes o decretos? Decreto. La 16. Igual, ¿a quién compete iniciar leyes o decretos en el Estado de México? ¿Cómo, maestra? ¿A quién compete iniciar leyes o decretos en el Estado de México? ¿Listo? Concepto de licenciado. ¿Perdón, maestra? Concepto de licenciado, la 17. Concepto de licenciado. Concepto de abogado. Concepto de sector público. ¿Listos? Concepto de sector público. Y por último, concepto de sector privado. ¿Cómo? Concepto. La última es concepto de sector privado.
Ok, hasta aquí sería todo. ¿Tienen alguna duda sobre sus preguntas? No, No, maestra. maestra. Ok, bueno. Entonces, ¿en dónde nos quedamos la clase pasada? Quien no haya alcanzado a adquirir las preguntas del cuestionario, por favor, que alguien se las pase. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada, chicos? Creo que en el libro, maestra, ¿no? En la página 41, maestra, creo. Yo me quedé en lo del derecho de cambiar de género. O algo así. Ujú. Ok, estábamos viendo sobre lo que viene siendo la reasignación y cambio de sexo, ¿no? Ujú. ¿Cierto? No, eso ya lo vimos porque ya se contestamos las preguntas de la actividad 5, maestra. Ok. Entonces vamos a ver donación de óvulos y maternidad subrogada. Sí, ahí nos quedamos, porque estábamos viendo lo que viene siendo la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada y la reproducción asexual. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, Ok. maestra. Leímos lo que viene siendo este apartado, ¿no? Permítanme. Ok, vimos reproducción asistida. ¿Sí? Nos quedamos aquí, ¿verdad? En inseminación artificial. Sí, ya vimos eso. Ok. Inseminación artificial homóloga, ¿también lo vimos? Inseminación artificial post-mortem. No, eso no. Esa Eso no. creo que no. Ahí nos quedamos. Ajá. Aquí dice, miren, como su nombre lo indica, en este tipo de inseminación se utiliza el semen congelado de un hombre muerto. Esta forma de procrear no supone problemas de esterilidad, sino que simplemente atiende la voluntad de la madre. Esta circunstancia nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿El semen congelado a quién pertenece? ¿A los herederos del difunto? ¿A la viuda? ¿O bien no son objeto de propiedad? ¿Será un bien susceptible de heredarse? ¿Es un testamento? ¿El hombre podrá darle un destino determinado? Ante tales preguntas trataremos de responderlas desde el enfoque jurídico, pero lo que es indudable es que la inseminación artificial post-mortem es inadmisible desde nuestro punto de vista ético. En primer lugar, es una práctica que atenta contra la naturaleza de la procreación que debe ocurrir entre vivos. En segundo término, no tiene ningún fin que la justifique, sino un interés egocéntrico, como tratar de prolongar la vida del padre a través del hijo, o en su caso, desear un hijo póstumo para reclamar una herencia. En tercer lugar, seguramente el hijo enfrentará serias confusiones y problemas psicológicos al tratar de entender su origen naturalmente imposible y que solo obedeció a una voluntad humana. Ok, dice. Como quien dice aquí, lo que están diciendo es que es una inseminación post-mortem, o sea, sí puede ser posible, pero realmente, si se dan cuenta, es muy controversial. ¿Por qué? Porque sí es efectivamente, ¿no? Como dicen, va a afectar mucho a la persona o al hijo, ¿no? Porque finalmente va a decir, o sea, ¿cómo? ¿Quién me procreó, no? ¿Una persona que ya está muerta o alguien que ya ni siquiera existe, ¿no? ¿Sí? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Y que pues principalmente se va a proteger el derecho del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la persona que ya está muerta pues ya no tiene ni derechos ni obligaciones.
Ujú. Por eso es que sí es una controversia y es algo que no es ético. Ujú. Hombres solteros al tener hijos mediante la posibilidad de comprar un óvulo y de encargar el trabajo de un gestante mediante el llamado contrato de maternidad sustituta, la madre sustituta puede recibir el óvulo fecundado con el semen del marido o puede ser donante del óvulo, que será fertilizado con el semen del contratante. Hemos llegado ya a la posibilidad de producir hijos con encargo mediante contratos de alquiler de útero. Ya las señoras pueden técnicamente librarse de las molestias del embarazo por medio de una madre alquilada. En este caso, el niño es un medio para satisfacer un deseo. La madre sustituta es un artículo comercial, una prestadora de servicios de gestación. La maternidad sustituta o arrendamiento de vientre atenta contra el derecho del niño a no ser cosificado como objeto en el comercio. Ya en varias latitudes se ha declarado la nulidad de estos contratos. Así, por ejemplo, en la ley francesa. Paralelamente, la posibilidad de inseminación artificial de mujeres solteras y la inseminación post-mortem plantean un serio problema ético. Los defensores de estas ideas argumentan que en el Estado civil no puede ser criterio para discriminar en cuanto al derecho fundamental a proceder y que de hecho son muchos los hogares donde no existe la figura paterna y que en la realidad encontramos un verdadero polimorfismo familiar. Afirman que la familia tradicional matrimonial o de hecho compuesta por un hombre o una mujer y sus hijos no es el único modelo de familia y que junto a ella exista la familia dirigida por un solo progenitor. El hecho sociológicamente comprobable de hogares sin figura paterna o de uniones homosexuales no es un argumento lógico para generalizar estas técnicas. Precisamente estas formas familiares en muchos casos son resultado de hogares rotos y no siempre se presentan como el modelo ideal para el crecimiento y educación equilibrada de un menor. De hecho, hasta hay estadísticas que demuestran una correlación entre desintegración familiar y delincuencia. Esta ausencia del padre, aunque sea una realidad social, no es lo mejor para un menor. Este hecho social no justifica admitir que deliberadamente se traigan niños a hogares sin padre. En estos casos, el donante se limita a vender su semen, eludiendo toda paternidad responsable. O sea que no va a tener ni derechos ni tampoco obligaciones. ¿Dónde me quedé? Los nuevos paradigmas no surgen en forma práctica. Así, estos derechos familiares del niño chocan abiertamente con el pretendido derecho de la maternidad de la mujer soltera, divorciada o viuda. Que el Estado civil no puede ser un criterio para discriminar a las mujeres ni para limitarles el derecho a ser madres. Los nuevos paradigmas y los derechos del concebido como persona en el derecho familiar y los nuevos paradigmas. Por otra parte, o sea, lo que se refiere es de que se supone que si es tu decisión ser una mujer soltera, aunque sea soltera, y ser madre soltera y que te hagan una inseminación, o sea, eso sí está permitido, ¿no? Pero lo que no está muy dentro de lo ético es lo que viene siendo la inseminación con una persona que ya es fallecida, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Que aunque a lo mejor me imagino que se ha llevado a cabo, por lo cual se está mencionando, ¿no? Y que a lo mejor nosotros desconocemos de ese tema, pero que sin embargo muchas personas lo han estado llevando a la práctica, ¿no? Ahora dice, por otra parte, la fecundación post-mortem es la fecundación producida después del fallecimiento del marido, quien es donante del semen. En tales supuestos, el consentimiento de éste es decisivo por los efectos civiles, así como el momento en que se haya realizado. La regla es que no da lugar a la filiación ni a consecuencias jurídicas alguna entre el hijo póstumo y el marido fallecido.
Es a lo que nos referimos, o sea, al igual y se puede hacer, pero pues realmente nadie va a tener, ahora sí que, como dice, ¿no? Un problema de filiación. ¿Por qué? Porque realmente ya el padre ya no va a existir. Cuando el material reproductor de este no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón, es decir, si no se prestó en vida su consentimiento para la fecundación de su esposa, si por el contrario consistió por escritura pública o testamento en que su material reproductor pudiera ser utilizado en los 6 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a una mujer, tal generación produciría los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. A lo que se refiere es que dentro de esos 6 meses después de que la persona haya fallecido, y si dentro de esos 6 meses se tomó su semen y se inseminó a la que era su esposa, dentro de esos 6 meses sí va a poder tener como quien dice, se le va a poder poner los apellidos del fallecido, o del marido. ¿Sí entienden o ya se enredaron? Chicos, ¿sí están ahí? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Resulta llamativa maestra. la expresión material reproductor, puesto que parece aludir exclusivamente al semen, pero no a embriones obtenidos en in vitro y conservados en vida del marido. No obstante, debe entenderse por extensión que también está admitida la utilización de estos embriones, aunque tan solo sean portadores de parte del material reproductor de aquel. En relación con el varón no casado, también puede acogerse a la posibilidad de la inseminación post-mortem, en la misma condición exigida en el caso de marido, y con los mismos efectos en relación al artículo, como lo leímos de lo que viene siendo la filiación. Sobre el genoma humano en España, en reflexiones en torno al derecho genómico, la Universidad Nacional Autónoma de México dice que la inseminación post-mortem, como hemos dicho, el congelamiento de semen crea la posibilidad de que tras la muerte del marido, la esposa solicita ser fecundada con semen congelado de aquel. Ante el silencio actual, permítanme, en esta técnica se utiliza semen congelado proveniente de un donador. Se le suele clasificar en inseminación, remedio y de conveniencia. La inseminación remedio puede darse en 2 casos, por esterilidad del marido o compañero, y cuando por causas genéticas una pareja puede llegar a tener un hijo anormal. O sea que se puede llegar a que a veces a lo mejor al momento de procrear en pareja, a lo mejor sí puede haber una anomalía, y es por eso que es más recomendable que no se lleguen a juntar los genes. ¿Para qué? Para que no puedan tener un hijo anormal, y es por eso que acuden a una inseminación. ¿Por qué? Porque a veces a lo mejor no coinciden los tipos de sangre, y por eso puede ser apto para tener un hijo con alguna dificultad o con alguna deformidad o con alguna anomalía. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Maestra. La inseminación, Sí. la inseminación de conveniencia es aquella que practica una mujer que no quiere tener relaciones con un varón. En la inseminación remedio se requieren los siguientes requisitos: el consentimiento del marido o del compañero. El fin de tal anuencia supone, además de permitirle a una mujer realizar el procedimiento de fecundación, asumir la paternidad del hijo. La falta de este consentimiento ha sido reconocida como una causa para impugnar la filiación e incluso como una causal de divorcio. Dice nuestra legislación. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, es que como Sí. está fallando el maestra. internet. Ok, dice, nuestra legislación no creemos que podría negarse el derecho de la mujer a lograrlo. Tampoco resulta posible sostener que se trata de un hecho ilícito, aunque pueda resultar cuestionable, ya que no respeta el interés del niño, que naciera condenado de antemano a ser huérfano de padre. Concretada dicha inseminación, no rige
la presunción de la paternidad, pues el hijo, salvo una inseminación practicada inmediatamente después del fallecimiento del marido, nacerá después de los 300 días de la disolución del matrimonio, pero puede probarse en base a la comprobación de la inseminación y a las pruebas biológicas que el niño es biológicamente hijo del marido muerto. De manera que en función de dicha prueba que se deberá producir dentro de un juicio de reclamación de filiación, quedará establecido el vínculo de filiación entre el hijo y quien era el marido de la madre. Claro está que este hijo carecerá de los derechos hereditarios, ya que no existía al tiempo de la apertura de la sucesión. O sea que no va a poder heredar en caso de que la persona que falleció hubiese dejado herencia. Al respecto, son aplicables las consideraciones hechas por Víctor Pérez Vargas, quien señala que situaciones distintas es la que plantea con la fecundación heteróloga, pues en este supuesto se hace uso de componentes genéticos extraños al marido, a la mujer o a ambos. Convengo con el criterio de que ningún ser humano tiene derecho, desde el punto de vista ético, a disponer de su componente genético. Los hijos deben de ser el resultado de la intervención personal de la pareja. De admitirse una situación como la que se analiza, se daría el caso de un hijo que genéticamente lo sería de un tercero distinto al marido o a la mujer, según el caso, o de tercero en tales situaciones. No podrá excluirse de que se presentara la hipótesis de que la dadora del óvulo fecundado reclamara la maternidad del hijo concebido con aquel, o que el dador del semen reclamara la paternidad del hijo concebido, o que ambos lo hicieran. Participo enteramente de lo que se sostiene en la institución vaticana sobre problemas de bioética respecto a la fecundación extracorpórea heteróloga. La fecundación artificial heteróloga lesiona los derechos del hijo, lo priva de la relación filial con sus orígenes paternos y puede dificultar la maduración de su identidad personal. Constituye además una ofensa a la vocación común de los esposos a la paternidad y a la maternidad. Priva objetivamente a la fecundidad conyugal de su unidad y de su integridad. Opera y manifiesta una ruptura entre la paternidad genética y la gestación de la responsabilidad educativa. Esta alteración de las relaciones personales es en el seno familiar, tiene repercusión en la sociedad civil, lo que amenace la unidad y la estabilidad de la familia constituye una fuente de discordias, desórdenes e injusticias en toda la vida social. A lo que se refiere aquí es de que cada persona, es lo que les estaba yo planteando en algunos, comentando en algunas cuestiones personales, ¿no? Que cada persona va a tener diferentes ideologías y van a pensar que a lo mejor eso no es coherente, no es correcto, pero a lo mejor, y como lo dicen, ¿no? Lo manejan de entre esposos, a lo mejor dices, bueno, yo como mujer, mi esposo falleció, pero yo solicito tener otro bebé, ¿no? Y no lo quiero tener de otra persona, ¿no? Sino de mi marido, ¿no? Aunque ella esté fallecido. Pero sí es una controversia, pero bueno, en fin, yo digo que como para qué, ¿verdad? Pero son cosas y cuestiones que lo dije una vez, ¿no? Que cada cabeza es un mundo y tiene diferentes ideologías y diferentes creencias. Entonces, por lo tanto, aquí te está diciendo el jurista que son ideas y que para él se le hace falta de ética, ¿no? Pero para otras personas a lo mejor es algo normal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Porque ya mero se me va a cortar la llamada, chicos. Todo bien, maestra. No, Ok, maestra. entonces de mi parte de este tema hasta ahorita sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Luego,